Estimados estudiantes, estamos dentro ahora de la sesión 2 del capítulo Análisis factorial, capítulo 3. Una vez revisados los conceptos estadísticos matemáticos que hay detrás de esta metodología, nos vamos a centrar en el desarrollo de un ejemplo tomando una base de datos. Esta base de datos se llama Data Proyecto Sorpresa. Es una base de datos que ustedes la pueden conseguir en las bases de datos que están dentro del material que es parte de este curso. Está en planilla Excel y yo lo que he hecho ha sido llevarlo, como ya ustedes saben, a un ambiente de Datagraphics Centurion, que, como les dije, resulta muy cómodo. En este caso, la base de datos Proyecto Sorpresa tiene las variables oro, plata, cobre, plomo, zinc, arsénico, antimonio y molibdeno. Y esas son las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas están además acompañando a dos variables cualitativas, que es la alteración de roca con la tipología silicificación, argílico avanzado, fílica y recristalizado. Esas son las tipologías de la variable cualitativa alteración de rocas. Y también hay una variable cualitativa que se llama litología, que tiene los siguientes niveles de medición para esta variable cualitativa, que la litología puede ser tufodacítico, puede ser brechapipe, porfidodacítico o también puede ser un sedimentario. Entonces digo y reitero una vez más, esta es una base de datos con 210 muestras que están extraídas de una perforación. Necesitamos copiar entonces de la planilla Excel los datos que están en Excel a una planilla o una hoja de datos de Datagraphics Centurion. El procedimiento para hacer un análisis factorial utilizando Centurion 16.1 es primero nos colocamos en el icono de escribir, luego datos numéricos, seguidamente análisis multivariado. ¿Ya? Exactamente. ¿Para qué? Porque hay que primero mirar un análisis más bien cualitativo de los datos, ¿no? Recuerden eso. Y ya esto ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Y lo que necesitamos ver es la matriz de dispersión para mirar si hay datos atípicos o cuál es la estructura de la correlación de variables de a pares. Y ahí ustedes presentan esta es la base de datos. Por supuesto, ustedes van a mirar que en la diagonal principal que tienen en esta matriz de dispersión, tienen todas las variables originales, todas ellas con fuertes datos atípicos hacia el lado derecho, y eso hace que seguramente el gráfico de dispersión bidimensional, que está en los costados de en la parte de arriba y abajo de esta diagonal, se encuentren un poco alterados y hay relaciones que no se muestran con nitidez. Bueno, entonces eso es muy importante de tener en consideración. Bueno, aquí la matriz de correlaciones, lo de siempre. En la parte diagonal principal está vacía porque ahí debieran ir solamente unos. Fuera de esa diagonal están las correlaciones por ejemplo, acá en esta parte está la correlación entre el oro y la plata, un 0,3783 o 37,83% de correlación lineal, lo cual sí dice es estadísticamente significativa. Estas cosas ya las expliqué anteriormente. Después aquí hay otra variable como el molibdeno, por ejemplo, con el oro. En este proyecto, en estas perforaciones, no hay una correlación significativa, ¿lo ven? Hay 210 casos
y el p-value es 0,2188. Como es mayor que 0,05, entonces no encontramos una relación significativa, estadísticamente significativa entre las variables. Bueno, una vez hecho esos análisis, ustedes verán que hay que eliminar datos atípicos si es que lo van a hacer. En este caso, yo no eliminé los datos atípicos y trabajé con los datos originales. Y entonces, si ustedes quisieran, este trabajo lo pueden repetir tratando de eliminar los datos atípicos como un trabajo de ejercitación en análisis factorial, que sería repetir esto, pero ahora la única diferencia va a estar que estos datos atípicos que yo no los eliminé, ustedes sí, estimados alumnos, lo habrán eliminado. El procedimiento entonces para eso será, como ya lo explico acá, datos, métodos multivariados ahora y análisis de factores. Así viene. Y aquí entonces en el lado derecho, en el campo de los datos, ustedes ingresarán todas las variables cuantitativas. Y la etiqueta de puntos, en este caso yo elegí litología. Ustedes también, como un trabajo de aplicación, en vez de usar la litología, podrán usar, por ejemplo, la alteración de rocas. Y en ese caso harán un nuevo trabajo. Voy a suponer que van a trabajar también, en este caso, como una especie de ejercitación, con los datos, con las variables sin los datos atípicos. Bueno, hecha esta consideración, entonces, en la campo de datos, ya les dije, van a ingresar todas las columnas numéricas. En la etiqueta de puntos, en este caso, se va a seleccionar litología y no vamos a hacer ninguna selección, no vamos a tomar ningún subgrupo, solamente todos ellos. Muy bien. Una vez que se ha completado el cuadro de diálogo anterior y ustedes después de haber pulsado o aceptar o enter en su teclado, les va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo que a continuación yo voy a explicar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tratamiento de valor faltante? ¿Se dan cuenta? List-wise o part-wise, ya lo eliminé, solo datos completos o todos los datos. Estandarizar, ¿lo recuerdan? Tipo de factorización. Aquí esto, estandarizar, es sí o sí, recuerden que es muy importante, todos los análisis que se hicieron, las fundamentaciones teóricas que hicimos, se hicieron considerando que los datos o las variables originales habían sido estandarizados. Recuerden que esto también yo se lo mostré en la parte teórica. ¿Cuántos tipos de factorización hay? Hay componentes principales, ¿sí? Y que era un tema, y el otro, los clásicos. En los clásicos podrían ser el centroide o el factor principal. En rotación, recuerden que vimos, les expliqué anteriormente en la parte teórica, en las rotaciones Varimax, Equimax y Quartimax. Varimax, si se hace utilizando la varianza, la máxima varianza, Equimax, si es una especie de equilibrio entre filas y columnas, y Quartimax es el otro método donde también trabajamos. Bueno, y ahora la extracción el factor podría ser por un autovalor mínimo, un autovalor mínimo, y si es mínimo, realmente quedan enganchados con 1, pero esto se puede modificar, que es algo ya lo que vimos. O bien, si yo también podría preferir extraer por un número de factores. Evidentemente que si yo tengo la decisión por eigenvalue o autovalor mínimo, me queda inhabilitado el número de factores. Si yo prefiero extraer por número de factores, me queda eliminado autovalor mínimo. Y además, ustedes se van a dar cuenta acá en el desarrollo que haciendo algunas de estas selecciones se va a abrir o se va a cerrar estos campos. Por ejemplo, aquí, dada esta estructura preferida, se va a hacer una estimación. O sea, van a poder haber estimaciones.
Pero si yo hubiese hecho otra forma de estructura de estas opciones de análisis, me habría quedado abierto el concepto de comunalidad. ¿Lo recuerdan? Que en el análisis factorial habían las famosas comunalidades, ¿ah? Que era explicado por las letras F. Entonces aquí, en esta parte ustedes van a encontrar que lo que yo estoy diciendo es una explicación de cada uno de los campos de esta pantalla, ¿ah? Entonces aquí explico qué son los valores, tratamiento de valores faltantes, qué es estandarizar, de nuevo, todo lo que eso significa. Ya, por ejemplo, en rotación, ustedes vieron la IPO, está, bueno, el tipo de factorización podría requerir de una explicación. Si a ustedes le preguntan por el tipo de factorización, aquí, tipo de factorización, podría ser componentes principales o podría ser clásicos. Veamos qué he colocado yo ahí. Si usted selecciona componentes principales, para extraer los factores directamente de la matriz de varianza, de la matriz de covarianza o de correlación, ¿sí? Selecciona entonces componentes principales para extraer los factores directamente de la matriz de covarianza o de correlación. Y seleccione clásico para reemplazar los elementos de la diagonal de las comunalidades estimadas. Y si se usa el método clásico, se pueden también especificar las comunalidades, presionando entonces el botón comunalidad que queda activado y que va a permitir que el programa use un método iterativo para estimarlo. Eso un poco es lo que necesito explicar más. Bueno, existen también dos botones que acceden a estas cajas de diálogo adicionales. Uno se llama el botón de estimación, que está ahí en la pantalla anterior. ¿Qué hay en este botón de estimación? Cuando el cuadro de diálogo inicial anterior se pulsa el botón estimación, se accede, en este caso, a un criterio de paso o una interacción máxima, ¿no? Entonces, si usted le pone criterio de paso, el 0001 que lo pone por defecto y pone aceptar, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Ya. Cuando se usa el método de estimación clásico, se puede especificar una columna que contenga las comunalidades en lugar de que el programa la estima por interacción. Esa es la diferencia. Después de configurar su proceso y pulsando aceptar, va a tener una ventana de diálogo como esta, donde usted va a poder obtener de tablas todas estas posibilidades. Van a hacer resumen del análisis, estadísticas de la selección, estadísticas de la rotación, coeficientes de cada factor, valores para cada factor. Coeficientes, estos son los ponderadores para cada factor. Y el valor del factor es cuando una unidad observada, yo le hago para el primer factor cuánto sería el valor que estimativamente tendría. En gráficos, un gráfico muy importante, que ya lo vimos anteriormente, es el gráfico de sedimentación y también el gráfico de dispersión. Si tenemos dos factores, entonces tendríamos gráficos solamente en dos dimensiones. Pero si tenemos tres, tendríamos un gráfico tridimensional. Muy bien. Tenemos el gráfico de dispersión entonces en dos dimensiones y el gráfico de factor en dos dimensiones. Todo esto ustedes lo pueden obtener pulsando el botón todos o haciendo una selección muy particular. Bien. Entonces, el resumen del análisis de los factores. ¿Qué vamos a obtener aquí? En este caso ustedes van a tener datos o variables y ahí entonces en esta parte el software le va a entregar lo que dice, las variables que ustedes están procesando, ¿no es cierto? En este caso del proyecto sorpresa tenemos oro, plata, cobre, plomos,
arsénico, antimonio y molibdeno, zinc también, ¿ya? Y ahí dice, entrado de datos son las observaciones. Recuerden que podemos tener otra forma de entrar datos, pero aquí básicamente son las observaciones. El número de casos completos tenemos 210, son tratamiento de valores perdidos, eliminación del Leadwise, y dice que todos los datos están estandarizados. Tipo de factorización, recuerden el tipo de factorización, para este caso usamos componentes principales, es un tipo de factorización. Si hubiéramos tenido la forma de seleccionar factorización común, entonces aquí me habría aparecido alguna factorización común. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es hacer una explicación rápida de lo que se encuentra en el resumen del análisis. Entonces ahí, como ustedes podrán ver, en esta transparencia, bueno, en esta presentación, tienen donde dice aquí en la columna que hay 8, tienen 8, ¿por qué es 8? Es 8 porque justamente son 8 las variables cuantitativas, ahí está 1, 2, 3, 4, hasta 8. Y ahí entonces está el autovalor, o el eigenvalue. Y aquí nos explica entonces el porcentaje de la varianza. Pero ojo, que hay un tercer factor cuyo autovalor está muy cercano al 1. Entonces, si yo fuera un poquito más abierto, y esto por una aproximación, yo me quedaría netamente con 3 factores. Entonces, en la presentación anterior, entonces, aquí en esta parte inferior les va a aparecer a ustedes un 1. Cámbialo, bájenlo un poquito a 0.95 y ya le va a incluir, en vez de 2, le incluiría estos 3 factores. Un gráfico muy importante en este análisis es el gráfico de sedimentación, que es muy parecido al anterior, ¿lo ven? Entonces, por eso que aquí, como ustedes pueden observar, hasta el tercer factor prácticamente hay 3 factores que están sobre 1, ¿no? Con valores de 1. Entonces quiere decir que estas 8 variables pueden ser agrupadas en 3 factores, ¿ya? Bueno, eso es lo que ya les explicaba. Si nosotros hacemos esto y hacemos el cambio ahí en la pantalla inicial, en la pantalla de diálogo, en las opciones de análisis, efectivamente ahora ya el 1 queda, la línea roja queda un poquitito por debajo del 1, lo que hace que haya 3 factores claramente importantes a considerar. Es decir, de las 8 variables que tenía, ahora quedamos en 3 factores. Muy bien. Y ahora aquí ustedes tienen en otra parte que, bueno, mirar en el anterior, que prácticamente estos 3 factores me explican casi un 2/3 del porcentaje de la varianza acumulada, ¿no? Explican 3 factores. O sea, 1/3 solamente es explicada por este resto. ¿Por cuántas? Por las otras 1, 2, 3, 4, 5 otras variables restantes me van a explicar el otro tercio. Entonces hay 3 que me explican fuertemente el comportamiento de la varianza. También están para esto ustedes la matriz de cargas del factor antes de rotar, y aquí están las comunalidades. Noten que esta tabla lo que muestra son las ecuaciones que estiman los factores comunes antes de realizar cualquier rotación. Por ejemplo, el primer factor común tiene como ecuación, estos son los coeficientes, estos son las ponderaciones que van multiplicando a cada una de estas variables, ¿ven? ¿Cuál es la ecuación para el factor 2? Bueno, sería multiplicar estos coeficientes por la variable. Y el factor 3, el factor 3 sería multiplicar estos factores, que está ahí, por cada una de estas variables. No olvidarse también que estos valores, al ingresar en esta ecuación, debieron estar estandarizados. Y aquí está la matriz de comunalidad. Dice que aquí hay una varianza. Recuerden que aquí había
las varianzas comunes, que eran las F, y las varianzas específicas eran los E. Esto quiere decir que para la variable oro, más o menos la mitad está explicada por, es una especie de comunalidad del 50%, y el otro 50% es una componente de la varianza específica. Vean aquí ustedes que la que tiene un comportamiento muy bajo en el efecto varianza específica es el zinc, que tiene solo un 0,6%. Y gran parte de la varianza está atribuida a la comunalidad, o sea, a los efectos asociados a las otras variables. También eso ocurre con una varianza específica muy menor, es en el molibdeno, que tiene un 0,18 o 18%, mientras que la varianza de la comunalidad es muy alta. Bien, los valores entonces de estas variables en la ecuación, como dije, están estandarizados y por lo tanto hay que, a la hora de hacer algunas estimaciones, usando esas ecuaciones, las variables deben estar estandarizadas. También hay otros listados que salen en esta pantalla, que son la matriz de carga del factor después de haber realizado una rotación Varimax. O sea, la rotación Varimax, no se olviden, es varianza máxima, ¿eh? Después de realizar una rotación Varimax. Después entonces que realizamos la rotación Varimax, resulta ser que el factor 1 tiene el coeficiente, ¿no es cierto?, que lo acompaña, es de 0,67, después un 0,62, y ahí la ecuación, después de haber realizado la rotación, es otra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el coeficiente multiplicando a la variable, y esta es la ecuación. Comentario entonces: si al analizar la matriz de carga del factor antes y después de rotar, vemos que se aprecia un cambio significativo en ella. Sin embargo, las matrices de comunalidades no tienen variación, ¿sí? Entonces es muy importante. O sea, las matrices de comunalidad no presentan, pero sí presentan la matriz de factores comunes, sí presenta un cambio importante cuando se hace después de haber rotado los factores en rotación Varimax. Ahí está lo mismo que hemos explicado antes. Muy bien, un gráfico tremendamente importante y muy de considerar es el gráfico de bidimensionales de carga de los factores. Aquí yo tengo en un eje sería el factor 1 versus el factor 2, ¿no? Factor 2 en este eje. Como ustedes observan acá, en el factor 2, si ustedes ven cargas del factor, en el factor 2, nosotros tenemos algunos valores que son negativos, que son estos que están acá, antes de rotar, ahí están antes de rotar, en el factor 2. Y después de rotar también tenemos factores negativos, ¿te das cuenta? Eso. Entonces, sin embargo, en el factor 1, antes de rotar teníamos solo valores positivos, todos valores positivos. Y después de rotar estos factores, tenemos uno que es el zinc, que se pasa hacia el lado negativo, y también el plomo, pero casi muy pegado al cero. Veamos entonces qué sorpresa nos entrega el gráfico bidimensional. En este caso ustedes lo ven, lo que yo comentaba recién, en el factor 1, que sería este acá, tenemos un valor, el factor 1, que es tenemos valores muy pegados al cero, porque este es el cero. Y también el plomo, ¿no? Esa sería la idea de esto. Y aquí tenemos, este sería el factor 2. El factor 2, lo más alejado está el cobre, ¿lo ven ahí? El cobre. También está el arsénico en la parte negativa, y también está el antimonio. Y en la parte positiva tenemos la plata, el oro. Podemos mirar esto atrás y tenemos el factor 2, ¿cierto? Que están en esta parte, en la parte positiva estaría el oro muy pegado acá, después la plata,
el plomo, el zinc en el factor 2. Ya. Y también esto es antes de rotar y esto es después de rotar. Aquí ustedes tienen el zinc en la parte negativa, muy pegadito al lado de esto, y en el factor 2 es el 0,91, porque ustedes lo que pueden observar acá, que estos son como pares ordenados. El zinc está en la parte negativa, pero está en la parte alta del factor 2. Y esto es lo que ustedes pueden apreciar en el gráfico, ¿lo ven? Por eso es que el zinc aparece aquí. Está en la parte alta del factor 2, pero está muy pegado al 0 en el factor 1. Nos damos cuenta de eso entonces. ¿Qué pasa con el plomo? También esta es una coordenada. En el factor 1 es un valor que está relativamente pegado al 0, pero está muy alto en el factor 2. Veamos, y esto debe ser en las cargas después de rotar. Aquí está estos son los valores. Entonces, cada esto constituye un par ordenado, ¿no? en el plano. Vean aquí, tenemos el plomo, en el factor 1 está relativamente pegado al 0, pero en el factor 2 está bien en la parte alta. Muy bien. Bueno, aquí hemos también hecho el mismo análisis cuando yo, en opciones de ventanas, se puede hacer este gráfico, y aquí estamos representando en un gráfico bidimensional, estamos representando el factor 3 con el factor 1. Entonces, lo que se hace aquí son, en la parte de esto, aquí tomamos el factor 1 en el eje X y el factor 3, y esto constituye coordenadas, igual que las coordenadas en un punto en el plano cartesiano. Muy bien. También podemos hacer un gráfico del factor 2 con el factor 3. Ahí está. Y ahí la misma explicación. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio, cuando hacemos un análisis del factor 2 versus el factor 3, vemos que el molibdeno está en la parte negativa del factor 2, pero está muy alto en la parte del factor 3. Y bueno, este es el centro, ¿cierto? Este es el 0. Los que están más alejados acá es el zinc y el plomo del factor 2, muy alejados. Sin embargo, están muy pegados, aún en la parte negativa, del factor 3. Y los que están muy cercanos en la parte centro es el oro, es la plata, y ese también yo diría el arsénico. Muy bien. Otro gráfico de dispersión sería el factor 1 con el factor 2. Pero ahora bien, es usual ahora examinar algunos puntos que están lejos de otros, como dijimos antes, los cuales tienen un valor pequeño para el primer factor. Por ejemplo, acá el primer factor, el factor 1, tiene prácticamente un valor 0 ahí, pero en el valor para el factor 2 tiene un alto valor. Eso sería interesante de ver que para el segundo factor la coordenada es 11,025 y en la primera coordenada de ese par es menos 0,054. Muy bien, si estamos desplegados en el gráfico anterior, estando desplegado el gráfico, y en opciones de ventana, tomando la opción seleccionar, en la parte superior de los iconos que muestra Centurion, se muestra un número de donde se ubica ese dato entonces en la base de datos. Aquí va a aparecer, dice que este dato un tanto complicado o sea, muy cercano a un eje y muy alejado en otro, dice que es en la perforación parece, ¿sí? 6920 a 68, ¿sí? Es 20, y es un tufo dacítico, está en una silificación, es un valor, en fin, está toda la línea explicada. Yo puedo tener acceso a ese lugar. Bueno, una variación tremendamente interesante de este gráfico es ubicar el puntaje de las observaciones de los individuos
puntajes de las observaciones de los individuos entregados por dos factores comunes. Eso es lo que se llama la bigráfica. Entonces, de acuerdo a otra columna cualitativa, que en este caso podemos elegir litología o podemos elegir la alteración. Entonces, en este caso, lo que yo hice aquí fue elegir la litología, y ustedes ven acá todos estos puntos de color verde. Entonces, quiere decir que el factor 1 discrimina muy bien al tufo dacítico, ¿no? Porque lo deja, todos están a un mismo lado de él. Eso sería. Entonces, el gráfico nos dice que el factor común 1 separa muy bien los tufos dacíticos del resto debido a que quedan a un mismo lado del factor o del eje izquierdo. ¿Cómo se hace cómo producir una bigráfica o la gráfica anterior? Lo mismo que hicimos ya en un procedimiento explicado anteriormente, nosotros tenemos que ir ubicar este icono que es como una especie de disquete, el antiguo disquete que teníamos para grabar datos, y si lo pulsamos nos pide a nosotros qué queremos guardar. En este caso yo seleccioné que vamos a guardar la puntuación de los factores y nos dice alternativamente podemos guardarlo en la misma hoja de datos o guardarlo en una hoja diferente. A veces se prefiere guardar momentáneamente en una hoja diferente y luego le damos OK. Una vez que eso pasa, entonces colocamos les va a aparecer en una hoja aparte el factor, el F-score, son los puntajes del factor 2 y los puntajes del factor 1, por si acaso. Y entonces, haciendo el mismo procedimiento que hicimos anteriormente para producir la bigráfica, entonces buscamos graficar, gráfico de dispersión, gráfico XY. Y entonces, en este caso, yo coloqué el puntaje del factor 2, lo punté en el eje Y, y el puntaje del factor 1 lo puse como X. Esta simplificación o esta nomenclatura, F-score significa puntaje del factor 2 y esto sería puntaje del factor 1. Bueno, pero entonces y estando ya en ese gráfico, con el lado derecho del ratón, el lado derecho del mouse, desplegamos opciones de análisis y en esas opciones de análisis le decimos que coloque litología en el campo puntos de código, ahí. Y también conserve que nos haga los puntos. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto entonces conseguimos el gráfico que se dio al comienzo de esta presentación. Esto se llama una bigráfica. Lo mismo se podría hacer, como yo he guardado los puntajes de los tres factores, podríamos hacer distintas bigráficas y podemos ver qué factor está discriminando mejor. En este caso, claramente, el factor 1, dentro de la variable litología, discrimina muy bien los tufos dacíticos que son de color verde. No tanto así los otros, porque vean ahí en los que tienen una especie de X, es un pórfido dacítico y está repartido por varias partes. Lo que sí también podría quedar, a pesar que no es muy claro en la gráfica, son los sedimentos, ¿lo ven? El sedimentario, la litología, cuando es sedimentario, fíjense que lo hizo muy bien el factor 2, porque lo dejó todo por debajo, todos están acá. En esa zona está el factor, dejan los puntajes factor 2. Entonces quiere decir que en esta bigráfica el factor 2 discrimina muy bien todo lo que son los sedimentarios. Bueno, eso está un poco la idea. Aquí están todas las bigráficas. De la misma manera se van produciendo los gráficos anteriores. Yo lo que tenía ahí es, recién teníamos la litología dentro de los códigos de puntos, pero si en ese código de puntos, en vez de las litologías, colocamos las alteraciones, entonces tendríamos este otro gráfico. Y de nuevo, la alteración, en la variable cualitativa alteración, el factor 1 discrimina muy bien lo que es la silicificación. Es lo que está dicho abajo en el comentario, que el factor 1 separa muy bien entonces la alteración denominada silicificación. En cambio, el factor 2
tiende a separar bien la alteración recristalizado. Vean ustedes que la alteración recristalizado tiene esa representación por un círculo y justamente todos tienden a quedar aquí abajo. Bueno, de nuevo algunos cambios nomás. De nuevo el factor 1 acá me deja estos puntitos de color verde, que es el tufo dacítico. También entonces el puntaje 1 vuelve a separar muy bien, el factor 1 tiende a separar muy bien en la litología a los tufos dacíticos. Otros gráficos entonces posibles que yo les coloco aquí son el factor 2 graficado contra el factor 3. Les solicito entonces a ustedes que hagan algunos comentarios, posible algunas observaciones. También está otro, el factor 2 con el factor 3, pero donde lo que se ha seleccionado como variable cualitativa es la alteración. Y ustedes ven acá de nuevo, en este caso un comentario que les puedo hacer es que la alteración, silicificación, está muy bien discriminado por el factor 3. Todos esos son los... Y aquí también ustedes tienen un bloque muy apegado que sería, me parece, un recristalizado, que separa muy bien el factor 2. Estimados estudiantes, ustedes acaban de terminar, yo acabo de terminar con ustedes, y ustedes acaban de ver la presentación de la sesión 2 del capítulo 3. Muchas gracias.